Entonces, hermano Walter, ¿le gustaría orar? Señor, Ujú. bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, agradecerte siempre por el don de la vida que nos regala Dios y gracias por todo lo que nos provee, por todo lo que permite nuestra vida, Dios, en tu mano poderosa estamos. Señor, rogamos pues que nos acompañe y nos dirija en este tiempo de prédica, Señor, que tú nos hables a través de tu santa palabra, que guíes a Luis, tu poder, Señor, y que cada día pues podamos servirte como tú quieres y que Amén. caminemos siempre en rectitud y en santidad para honra y gloria tuya, Señor, y nos llene de sabiduría, Señor, de tu Santo Espíritu. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor, lo que nos seguirás a dar y lo que nos estás dando, Dios. Ponemos esta prédica en tu mano poderosa, bendita, Señor, y las canciones también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Sí, de esta forma, orando, hemos iniciado nuestro servicio para escuchar el mensaje de Escuela Dominical este domingo 30 de agosto del 2020. Y a continuación vamos a cantar. Tenemos dos canciones, las conocemos, entonces ponemos silencio al micrófono y las cantamos conscientes de la presencia del Señor. Cantémoslas. Mi Salvador, vengo ante ti, recuerdo tu sangre fue la que pagó mi precio, lo que un día valoré, lo rindo ante ti. Guíame a la cruz, donde está tu amor. Llévame a tus pies, me humillo, Dios. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. Tú como yo, tentado Señor, humano. El Verbo llegó, mi maldad cargó. Ahora vivo lo que un día valoré, lo rindo ante ti. Guíame a la cruz, donde está tu amor. Llévame a tus pies, me humillo, Dios. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. Guíame a la cruz, donde está tu amor. Llévame a tus pies, me humillo, Dios.
excelente canción. Vamos a entonar otra y seguimos cantando y alabando al Señor. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Amén. Gracias a Dios por estas canciones y recuerde que hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, alabando en vuestros corazones al Señor, dando gracias al Dios y Padre, dando gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos recordarles que el Templo Bautista de Curridabat, dando una mano, les invita a una oración, cada uno en su casa, mañana a las 7 de la noche. Las peticiones se las pueden enviar a Paola. Si usted no tiene el teléfono de Paola, entonces me las puede enviar a mí, yo se las envío a ella. Y cada uno en su casa vamos a orar por estas peticiones. También el miércoles, si Dios quiere, vamos a tener estudio bíblico, inductivo y oración. Este miércoles solo Luis Fernando va a enseñar, hermano Walter va a moderar y él nos va a guiar con las oraciones y anuncios. Y el jueves también tenemos oración y estudio bíblico, orando por Costa Rica y por el mundo. Y hermano Walter es el que va a la lección. Así que entonces, hermano Luis y Walter no van a tener que correr. Las lecciones han estado excelentes, de tal manera que no queremos que terminen, pero no nos da tiempo. Entonces, de esta forma, cada uno un día va a tener más tiempo. La otra semana, el miércoles es hermano Walter y jueves hermano Luis Fernando. Muy bien, entonces ahora vamos a escuchar el mensaje a cargo de hermano Luis Fernando Chacón. Está en silencio, hermano. Buenas tardes. Buenas. Walter, ¿está dormido o se ve como dormido? Oremos, Señor, gracias por el Espíritu Santo, que es Dios, que está en nosotros. Jesús dijo que cuando Él se iba, nos lo iba a dejar y gracias porque constantemente, a cada rato, a cada instante nos punza, nos recuerda que somos hijos de Dios y nos habla de nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es fluctuante.
Quisiéramos estar llenos del Espíritu Santo siempre. Quisiéramos estar siempre, 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 siempre concentrados solo en los negocios de mi Padre, Hijo Jesús. Pero llegamos a la realidad, Señor, de que estamos aquí en el mundo, tenemos que trabajar, tenemos que cuidar los hijos, tenemos que atender la iglesia, tenemos que un sinfín de cosas. Pero ya sabemos que no pertenecemos aquí, que aquí somos extranjeros y peregrinos. Así que, por favor, llévanos lo más pronto posible al reino celestial. Uno se queda pensando, si me voy yo, pues me gustaría irme con mi esposa, con mis hijos, pero también eso es ser muy egoísta, porque tú tienes un plan para cada uno de las personas. Así que te pido, Señor, que hagas todas las cosas en tu tiempo, a tu manera, y que nosotros tengamos la sabiduría, el fruto del Espíritu ese, para poder entender los tiempos y su soberanía sobre nuestras vidas, sobre todas las cosas. Te pedimos que puedas pronto hacernos salir de este coronavirus. Señor, ahora andaba en la feria y con mucho agrado vi que absolutamente todas las personas andaban ¿cómo se llama? Cubrebocas. Y en San José veo un montón de gente usándolo, o sea, la gente poco a poco ha aprendido. Algo que nos va a quedar después de esta pandemia es que todos nos vamos a lavar más las manos y vamos a estar más atentos a que todo esté limpio. Eso es bueno. Pero, Señor, también ya hay muchos muertos. Ya ahorita van a llegar a 1 millón en todo el mundo y en Costa Rica creo que ya por 400 por ahí. Así que te pido que nos ayudes a salir de esto y que las iglesias que han estado haciendo muchos grupos de oración, que han estado congregándose muchos, sigan su labor de refrigerio espiritual y nos ayuden. Gracias por los pastores. Señor, ¿qué haríamos sin los pastores? Son personas puestas por usted para que administren la iglesia suya. Así que gracias por ellos, por los diáconos, por las maestras, por el personal de planta, por así decirlo. Y gracias por los miembros que se sujetan. Gracias por los miembros que escuchan, que cuando hay reuniones están ahí, que si no están por el Zoom, están por el Face, que si no están en eso, están oyéndolo por radio, de otros medios. Así que qué montón de cosas hemos aprendido. Al menos yo estoy contento porque vamos a tener Apocalipsis. Vamos a terminar ese estudio tan impactante. Vamos a seguir ya con Apocalipsis capítulo 4 y sinceramente eso es algo que me encanta. Te pido para que lo podamos hacer de la misma forma que en la iglesia, con tanta hambre por la palabra de Dios. Amén. Gracias por Walter, que ayuda a don Johnny. Gracias por las maestras, doña Rosy, Paola, esta muchacha, Maricruz, por doña, en iglesia tenemos otra maestra, doña Silvia, y por los que potencialmente son maestras, que ahorita tal vez no están dando clases, pero que sabemos que tienen todo el potencial, como Candy, Fiorella, etcétera, Señor, guía a todas. Gracias por todo y una bendición especial hoy para Kyler, hoy está cumpliendo años, no sé cuántos. Ese muchacho va a estar enorme. Es una bendición para nosotros, el hijo de el hermano de, ya se me olvidó, de Jennifer y de Kenesha. Y son sumamente especiales para nosotros. Te pedimos una bendición especial para ellos. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quería hablar sobre algo que hablé hace unos años y es el fariseísmo. Cuando Jesús estuvo en Israel, en su tierra, con las personas que más problemas tuvo fue con los líderes religiosos. Y entonces existe un alto grado de probabilidades de que usted y yo con los líderes religiosos peguemos. La Biblia nos llama a obedecer a nuestros pastores, pero vieras que una vez prediqué en la iglesia, me acuerdo sobre los fariseos. Es un tema interesantísimo por la forma en que ellos veían su autojustificación
Y hoy quiero que hablemos de algo muy importante, de que hay ciertas marcas en los fariseos que usted y yo podemos tener. Ya yo he detectado en mí ciertas de estas marcas. Entonces es algo peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos ser partidarios de lo que querían los fariseos, que en cierto momento llegaron a lo que querían, que era la muerte de Jesús. Entonces, este estudio está hecho para que pensemos, ¿tenemos marcas de fariseos en nuestras vidas? ¿Nos parecemos a los fariseos? Y si nos parecemos a los fariseos, pues estamos en alerta roja, ¿verdad? Sería algo bien, 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 pero bien mal. Y tenemos que luchar contra esas cosas. Los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo, dice la Biblia, se le acercaron. Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Oiga, qué palabras más duras. Leámoslo, en Mateo 21. Palabras fuertísimas. O sea, imagínense que usted y yo hubiéramos sido un fariseo en esos días. ¿Cómo nos hubiéramos sentido? El pueblo le tenía un gran respeto a estos funcionarios, a estas personas. ¿De dónde salen los fariseos, por cierto? Cuando Israel estaba, lo que había era un sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Los tiempos de Moisés y de los reyes. Pero en la Biblia hay un gran silencio como de 400 años, más o menos, desde que sucedieron los eventos en Malaquías, ¿sí? Y de un momento a otro aparecemos en el Nuevo Testamento y ya existen los fariseos. ¿Quiénes eran esos señores? Bueno, pareciera que fue como un grupo ahí que surgió y medio político y tuvieron una grandísima injerencia en la vida de los judíos en los tiempos de Jesús. Jesús llegó, por ejemplo, la palabra sinagoga no existía en el Antiguo Testamento. No. Sí aparece una vez en un salmo. Sí. Muy bien, sí, tiene toda la Sí, razón. Pero sí. ellos solo conocían el templo. Sí. Entonces, Ujú. cuando Jesús aparece en el Nuevo Testamento, Jesús le da el visto bueno, pues Jesús iba a la sinagoga. Amén. Pero cuando se topaba Jesús con los fariseos, era ya una situación distinta. Son Ujú. pocos los fariseos que realmente hicieron la paz con Jesús y alcanzaron salvación. Suponemos Sí. que casi dar por un hecho que Nicodemo fue salvo, José de Arimatea. Bueno, por ahí hay otros personajes que seguramente llegaron y hicieron eso. El problema de los fariseos, leamos Mateo 21, 23, dice la Biblia. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestan, también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ve que Jesús más listo, también los agarró fuera de base. Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, me da risa, seguro se reunieron así todos tontillos y se empezaron a hablar ahí a qué respuesta daban. Jesús nunca hizo eso, ni los, yo no me acuerdo de haber visto a Javín ni a Elías haber hecho, reunirse así en grupo, a ver qué le respondemos. Y volvían a ver a Jesús así, ¿verdad? Y dice, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. O sea, Jesús los agarró, pero así ricamente fuera de base. Versículo 27, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos si él también les dijo, tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué dije yo? 21, 23, ¿verdad? No, pero yo puse aquí con mi puño en la mano que en Mateo 21, 23, el 31. Sí, sí. Él siguió ahí contándoles una historia y dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los publicanos, o sea, los recaudadores de impuestos odiados por todo el pueblo, y las rameras, imagínense, van delante de vosotros. Entonces, ¿por qué Jesús atacó tanto a los fariseos? Mientras estudiábamos nosotros con don Johnny el libro de Mateo, la parte de los fariseos, cuando llegaba Jesús y les decía hipócritas, pero un discurso grandísimo que está ahí en el libro, uno decía, pero oiga, qué duro trató Jesús a los fariseos. ¿Pero por qué?
El problema de los fariseos es el siguiente, que ellos se justificaban a ellos mismos, sentía que podían encontrar la rectitud dentro de sí mismos y por lo tanto consideraban que no tenían necesidad de un Salvador. Ese era el problema de ellos. No, yo soy hijo de Abraham, yo necesito un Salvador. Hasta aquí les estaba yendo bien, digamos. En comparación, las prostitutas y los recaudadores de impuestos se sentían desesperados por alguien que les salvara en su condición manchada por el pecado y sin esperanza. Ellos sí sabían que tenían necesidad de algo, alguien que llegara y que les dijera, sus pecados son perdonados. Entendían que se necesitaba un milagro a estas personas, digamos, un salvador para poder estar a cuentas en paz con Dios. Esta es la razón por la que en el párrafo que les acaba de leer, Jesús dejó muy claro que la justicia propia te deja fuera del reino de Dios mucho más que un montón de pecado externo. Entonces, vamos a ver 5 señales. Lo único que yo quiero es que pensemos. Yo me identifiqué con algunas de ellas y dije yo, mira, yo soy medio fariseo, en otras palabras. Dejo mucho que desear. En el libro de Lucas, vamos a leer Lucas 18. En Lucas 18, versículo 18, versículo 9. A unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús está hablando de los fariseos. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, se hablaba a sí mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, en esta parábola fuerte, ¿de qué nos damos cuenta? El fariseo siempre será el que se relaciona con Dios basado en lo que él cree que está bien, no en lo que Dios hizo por él. Se siente bien cuando está haciendo el bien y se siente desanimado cuando está batallando con el pecado. Digamos, cuando piensa en cómo va uno con su vida espiritual, él se enfocaba en qué he hecho. Y eso es un problema que nosotros tenemos. Si yo le digo a usted, ¿cómo está su vida espiritual? Usted se va a pensar, bueno, yo he estado viendo la iglesia, he estado orando, he estado estudiando. Más bien, ¿cómo estoy yo bien con Dios? El día en que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Ese es la paz con Dios. El día que yo busqué a Jesús y que yo pude decir, Señor, no hay justificación, no hay ninguna forma en la cual yo me pueda arrimar a usted. La única forma cuál es la cruz del Calvario, Jesucristo. Amén. Los fariseos pensaban que por lo que ellos hacían, la oración de este fariseo lo dice todo. Dice, Señor, dice el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano, y lo menospreciaba todo al pobre. Ven, ellos se están justificando, no soy. Se está comparándose con el otro, en otras palabras. Y a veces nosotros podemos pasar de eso. Menospreciar a otras personas porque Luis Fernando Chacón va a una iglesia desde hace años, es un reconocido ahí en esa comunidad cristiana, tiene buen testimonio. Eso es en eso me apoyo yo para decir que estoy bien con Dios. Para evaluarme con los demás, con regularidad, comparo mi espiritualidad con la del pastor o la de los hermanos, que uno dice, este hermano camina bien. Yo estoy igual que él.
en vez de fijarme en Dios, en que yo soy un pecador y que Jesús murió en la cruz por mí, porque no había forma, no había nada que yo pudiera hacer para alcanzar eso. Si ese es el caso, hermanos, estamos mal. Estamos padeciendo de fariseísmo, un poquitito, pero hay otras marcas. Ujú. En el mismo capítulo que acabamos de leer de Lucas 18, en el versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ya ahí me está diciendo todo. El segundo, ¿cuál es? El menosprecio. Somos cristianos y menospreciamos a otros hermanos o a otras personas. Somos de los que llegamos a la iglesia y yo les conté a ustedes, ¿verdad? Que fuimos a la iglesia de los judíos, a una sinagoga aquí en San José, allá en Pavas, por el allá, y fascinante. La cultura de los judíos es fascinante, fascinante. Y nos pusieron el chunchito ese, y ahí andábamos caminando con las manos así, parecíamos judíos de los tiempos de Cristo, pero cuando Ujú. entramos a la sinagoga de ellos, hermanos, empezamos a hablar con ellos. Yo a uno de los judíos que estaba ahí le pregunté, un tico judío, sobre un asunto de Abraham, no supo responderme. Y nos contaron que nos dimos cuenta que los que están más cerca del púlpito son los que más plata echan. Esos son los estándares de Dios para una congregación, después de leer todo el Nuevo Testamento, todas las epístolas que Pablo nos dejó sobre nuestro comportamiento, el comportamiento en una iglesia. No, no. Algo tan obvio no lo pueden ver los judíos. No, acuérdense que el Dios de este mundo según el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. El diablo tiene una fuerte presencia y cega, o sea, tapa, no deja ver a las personas. Pues la segunda marca es esta, menospreciamos a otros. ¿Usted se siente consolado al pensar que es una mejor persona o un mejor cristiano que otro? ¿Usted no siente compasión? Es increíble, hermanos, pero hay mucho cristiano así. ¿O usted ha pensado con frecuencia, yo nunca haría algo así? ¿O qué tipo de persona haría algo así? Cuando nos damos cuenta de un error de un hermano o una hermana. Si estamos haciendo eso, estamos menospreciando a los hermanos y nos estamos pareciendo ya en dos cosas a los fariseos. Ujú. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, si usted está pensando que la relación con Dios está basada en su desempeño y usted menosprecia a otros, tenemos cosas muy parecidas a los fariseos de los días de Jesús. Ahora, el tercer punto es amando las señales externas de santidad. En Mateo 23:5 dice el texto lo siguiente. Mateo 23:5 dice, antes, bueno, para el contexto, en Mateo 23, versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y ahí viene un elocuente discurso con respecto a ellos. Pero en el 23:5, antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando somos honrados y enaltecidos, ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, primero hablemos de las filacterias. Las filacterias eran cajitas cuadradas que contenían las escrituras y por propósitos religiosos de la cultura judía, los fariseos las usaban en la frente, aquí, y en el brazo izquierdo, aquí. Esto y las borlas, como unas tiritas de sus ropajes, eran señales exteriores de espiritualidad para que los demás pudieran notarlas. Pero
el punto aquí es, nos orgullecemos nosotros en las áreas visibles, digamos, en las que usted pareciera que es una persona santa, de esas cosas. Cuando estamos a solas, abandonamos las disciplinas que cuando estamos en público, digamos, estamos en un campamento y usted ve al hermano orando y usted ve que está atendiendo a su familia y usted lo ve con una disciplina excelente, pero resulta que cuando estamos solitos, en la soledad totalmente, usted y yo somos otros. Eso me ha pasado a mí y me da vergüenza, vieras. O sea, nos gusta aparentar esa santidad que los fariseos les encantaba, pero les encantaba. ¿Ah? Las cosas externas, dice Paola, nos gustan esas cosas. O llegamos a una iglesia que no conocemos y nos sentamos y parecemos que hasta que nos parecemos hasta que sale una luz detrás de nosotros, de nuestra santidad, o son apariencias. Nos gusta aparentar esas cosas. Si ese es el caso, hermanos, entonces pasamos más tiempo buscando a Dios en oración, lectura de la Biblia y alabanzas cuando estamos con otros que cuando estamos solos. Usted llega a la iglesia y hace una oración y el pastor lo pone a hacer una oración y usted ora, qué sé yo, 3 minutos, pero en la casa no se acuerda ni siquiera de cómo empezar el Padre Nuestro. Entonces, esa es otra señal que a uno lo golpea y que uno puede decir, mira, estoy mal, tengo una apariencia fariseica en mi vida. Me parezco a los fariseos, tantos que lo criticamos y nosotros felices cuando en la Biblia aparecía Jesús y los destrozaba, pero tenemos mucho fariseísmo. En el punto 4, amando el honor y el reconocimiento, Mateo 23:6 dice, Mateo 23:6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Cuando somos honrados de alguna forma, sobre todo por personas que son superiores a nosotros, digamos, el pastor, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente o cómo nos sentimos cuando, digamos, yo estoy haciendo un buen trabajo? Yo pienso que estoy haciendo un buen trabajo como los fariseos. Y estoy viendo desde mis ojos lo que estoy haciendo. Pero llegó el pastor y a un hermano de una condición más humilde lo exaltó, le hizo un homenaje bonito por el servicio de tanto tiempo. Y uno se queda, pero yo tengo que estar aquí más tiempo. Pero, ¿por qué a mí nunca me han hecho eso? ¿Se siente usted mal con esas cosas? Hermanos, vieras que en el pasado sí, a mí me llegó a pasar esto. Y yo dije, pero. Y eso es malo, eso es malo. Esos son síntomas de fariseísmo en nuestra vida. Cuando en el pasado, digamos, hace unos 10 años de mi testimonio, yo ayudaba a don Johnny y en eso llegó Walter, el que ustedes ven aquí a la izquierda, ahí, que parece que está dormido. Y eras que llegó y llegó don Johnny y no me acuerdo al tiempo, ya Walter fue escollando como una persona con testimonio muy bueno. Y un día llega Johnny y dice, voy a poner de líder de los hombres a Walter. Entonces yo me quedé así, yo siempre esas cosas las he manejado, digamos, con un perfil bajo. Yo no me meto en las decisiones del pastor, digamos, o sea, salvo cuando él me pregunta, estamos en una reunión, yo le digo, ¿pero por qué hizo eso? Entonces llego yo me acuerdo que yo me sentí como raro, dije yo. Pero, y tuve eso, hermano, eso lo pensé. Entonces yo dije, eso está malo, ¿cómo así? O sea, hoy que ya han pasado más de 10 años de que tenemos a este señor que parece que está dormido
trabajando en iglesia, nos damos cuenta de que tiene un nivel, o sea, yo me siento muy feliz de decir y reconocer que Walter y la familia van a la iglesia, o sea, me siento muy bien. Son personas muy buenas, muy humildes. Y Walter, o sea, aparte que ha sido mi amigo desde hace más de 20 años, cuando yo hablo con él, cuando hablamos ya así como amigos fuera de la iglesia, uno se da cuenta de que es una persona excelente. Y me siento muy honrado, más bien me siento muy honrado que él sea el líder de los hombres ahora. Pero sí, es que yo lo llegué a pensar y dije yo, pero Luis, ¿qué le pasa? Con el tiempo ya aprendí a manejar esas cosas distinto, digamos. Cuando hay honores de ese tipo y cosas así, uno más bien tiene que decir, Señor, gracias a Dios por ese hermano. Entonces, si usted y yo hemos llegado a pensar, esa persona no se merece, hay algo malo. Sinceramente les estoy hablando, hay algo malo. ¿Por qué? Porque esos honores los pone Dios en el corazón del pastor para hacerlos cuando sucede, o de otras iglesias, o ese tipo de eventos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quitarnos un poco de ese fariseísmo que todavía arrastramos en nuestras vidas. Entonces, es muy peligroso. Y eso llega el momento en que prueba mi corazón. Y cuando yo me doy cuenta de que me dolió o algo así en ese tipo de cosas, entonces está probando de que usted está haciendo las cosas, como te digo, para que Dios vea sus méritos, no tanto por lo que Dios hizo. Acuérdense, nosotros no merecemos nada, hermanos. Usted y yo no merecemos nada. Dios nos dio todo. Y si yo soy miembro de una iglesia, es por pura gracia. Y los miembros de una iglesia, todos somos personas que estamos en reconstrucción. ¿Por qué? Porque antes fuimos muertos en delitos y pecados. Y ahora estamos convirtiéndonos en esa criatura. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Para algunos es muy fácil cambiar, quitarse vicios y todo eso. Yo más hombre el testimonio del pastor, como casi que instantáneamente dejó el cigarro y otras cosas que nos contó, leí el testimonio y yo, wow, por eso le dije el pastor, porque a mí me ha costado tiempo y tiempo, un montón de cosas, irlas dejando poco a poco. Y de pronto caigo y sucede como les dije con el título de este libro que se llama 3 pasos para adelante y 2 para atrás. 3, avanzamos 3, nos devolvemos 2, por ahí voy, tengo a favor 1, ahí voy avanzando poquitico, poquitico y poquitico, poquitico. Entonces esas cosas tenemos que verlas, o sea, usted no puede ser un cristiano de más de 10 años, 15, 20 años y sentarse y decir, estoy igual que antes, que cuando era impío, nada más que voy a una iglesia. No. Yo por lo menos digo yo, ¿cómo he crecido yo en conocimiento de la Biblia desde que llegué a la iglesia Templo Bautista Curridabat? En Antillo me enseñaron disciplina, pero la Biblia, el conocimiento de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, llegó cuando llegué a la iglesia bíblica bautista de Curridabat. Si alguna característica especial tiene el Templo Bautista Curridabat dando una mano es que se enseña la palabra de Dios y que se nos enseña que la suma de tu palabra es verdad. Entonces, ahora vamos a continuar con Apocalipsis. Y así hemos estudiado libros enteros durante meses. A veces hicimos una vez un estudio que duramos más de un año. Sí. El de Génesis 1 creo que fue. Pero vieras todo lo que aprendimos. O sea, uno se quedó y le deja a uno una base de vida. Porque el pastor nos enseñó que, por ejemplo, en el libro de Génesis están en semillitas todas las grandes doctrinas que después se enseñan a lo largo de la Biblia. Entonces uno aprende ese montón de cosas. Amén. Uno aprende ese montón de cosas. Y a veces a la inversa, como en el caso de José. José era un pastor y llegó a ser príncipe de Egipto. Y Moisés, que era príncipe de Egipto, por así decirlo, de la familia real, se convirtió, llegó a ser pastor. Entonces uno valora y uno dice, ¿cómo aprendí yo todo ese montón de situaciones en los personajes estudiando la palabra de Dios? Y gran parte de eso sucedió en el templo, en la iglesia bíblica bautista de Curridabat, que hemos tenido 3 locales, uno en el que abundaban las ratas. Me acuerdo de un hermano que una vez gritó y se subió a la mesa porque había una rata bueno. Eso nunca se me va a olvidar. Después pasamos a una mejorcita y actualmente tenemos un templo de nosotros de 300 metros cuadrados
que es una bendición. Pero oren porque tenemos que darle mantenimiento y eso cuesta. Eso cuesta. Entonces el 4, amando ese tipo de honores. Y ya para ir finalizando, el quinto, en Lucas 16:15, dice la Biblia. Aquí se me ven incómodos que estoy en el cuarto, Lucía. Es para tener más privacidad. Lucas 16:15 dice la Biblia. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres tienen porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Así es. Jesús le dijo eso a los fariseos nuevamente. Entonces, ve qué palabras más duras. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Ese fue el principal problema de los fariseos. Se justificaban. Yo no puedo llegar y decir, yo soy cristiano y soy salvo porque voy a una iglesia, porque sirvo en una iglesia de hace 10 años y todo su currículum. Soy salvo, o sea, yo tengo el cielo, yo acepté a Jesucristo, acepté que no había forma, no hay ninguna justificación para que yo pueda estar cerca de Dios, pero creyendo en el sacrificio de Jesús en la cruz, eso me da la justificación para yo poder decir, soy hijo de Dios. Amén. Y tengo asegurado un capito en el cielo. Jesús dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas ahí voy pues a preparar lugar para vosotros, los que hacéis la voluntad de Dios. Entonces, siempre necesitamos justificarnos a nosotros mismos. Esto se verá diferente para cada uno de nosotros, dependiendo de la imagen que está tratando, digamos, si usted está haciéndolo de proteger. Para la mayoría de los cristianos tendemos a enorgullecernos en diferentes aspectos de que somos buenos cristianos. Eso se puede referir a cómo visto, la clase de Biblia que ando, que a cada rato subo al púlpito, que con todo el mundo me ve. Vieras que eso a mí nunca me ha gustado subir al púlpito cuando estoy en iglesia. Pero ya yo aprendí que cuando don Johnny me manda, tengo que ir, punto. Es prácticamente la orden viene del cielo. Conocí cristianos que les encantaba el autobombo, la fanfarria. Eso de estar ahí arriba y que todos los hermanos lo vieran en el púlpito, arriba, en el escenario. Eso es malo. Eso es malo. Inclusive podemos enorgullecernos nosotros mismos por aspectos hasta del físico, porque yo he visto hermanos que se consideran unos, bueno, Latin lovers, que se consideran que son unos, y con esas cosas piensan, inclusive, o sea, hay hermanos tan fuera de base que piensan eso. A mí siempre me ha gustado la forma de ser de don Johnny. Él siempre dice que es demasiado chiquitico. Es pequeño, pero es un gran cristiano. Es uno de los mejores, quizás el mejor cristiano que yo he conocido en mi vida. Y ese testimonio, ese ejemplo para mí es bárbaro. ¿A usted le cuesta dar trabajo sin tener que dar explicaciones? En las conversaciones buscamos el momento para contarle a otros por qué hacemos lo que hacemos. ¿Le cuesta trabajo hacer cosas que pueden parecer menos espirituales de lo que usted cree que es? En la iglesia había personas que se encargaban de ciertas funciones durante años. Y verás que en cierto momento, cuando esas personas se fueron, una vez llegó un Johnny y me dice, Luis, necesito que se encargue de esto, esto y esto. Y yo, esa no es mi área, pero entendiendo que estamos para servir y los dones que Dios le dio a cada uno, por lo general, cuando Johnny me manda a hacer esas cosas, yo opto por hacerlas, ¿sí? Y tratar de empaparme un poco de qué es lo que estoy haciendo. Y verás que por lo general he salido ahí a cuestas, si no, yo me hubieran echado. Pero vieras que tenemos que tener una actitud de servicio más allá de lo que usted piensa que usted es. Porque si yo me considero el número 2 de la iglesia o el número 4 de la iglesia y que no, esas cosas dedícaselas a otros. O usted no quiere recoger ofrenda porque se siente humillado, hay problemas. En nuestra iglesia nos han enseñado eso. Desde recoger ofrendas, limpiar la iglesia, jalar muebles, hasta tener que dar mensajes. Y yo pienso que eso es una
un trabajo que ha desarrollado el pastor de ir explotando nuestras habilidades, nuestros dones espirituales de la mejor forma. Inclusive, cuando en la iglesia aparecen personas que se les dé ganas de trabajar, ¿qué es lo primero que hacemos? Hable con el pastor. Le llevamos con el pastor y el pastor es la persona que toma esas decisiones. Me parece muy bien esa forma de hacerlo nosotros. No que yo diga, una vez estábamos haciendo la iglesia fundando una iglesia en Llanos de Santa Lucía, en Cartago, y estábamos empezando. Alquilábamos un lugar. Gracias a Dios esa iglesia tiene su propio terreno y todo. Y ahora es que llegó un muchacho, nunca se me olvida, una tarde que estábamos arreglando, yo estaba con la hermana de mi esposa y creo que con otro hermano, y el muchacho llegó y me dijo, ¿eso es una iglesia? Sí, vea, yo me puedo encargar de la danza, de toda la animación. Y nos dio así un recetario de todo lo que él sabía hacer a nivel de la parte de adoración. Yo me quedé pensando, pero no, tiene que llegar la persona, hacerse miembro de la iglesia, irlo conociendo con el tiempo y el pastor va a tomar esas decisiones. Pero él llegó y se ofreció solito. Dije yo, no, eso está mal ofrecernos. Es mejor que el pastor venga y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Yo pienso así. Ahora, con todas estas cosas que hemos visto, estas 5 cosas, usted me podrá decir a mí, ¿y cuál es el antídoto? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo quitar ese fariseísmo de mi vida? En el Salmo 51 está la respuesta, tal vez. Walter predicó, un día esto se estuvo hablando de este salmo. El Salmo 51 dice la Biblia. Versículos 16 y 17. Salmo 51, versículos 16 y 17. Dice la Biblia, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que humildemente usted y yo lleguemos delante de Él, quebrantados, hermanos, reconociendo nuestras limitaciones, no considerándome el superobrero o que le voy a quitar el campo al pastor porque el pastor lo veo muy, las enseñanzas ya no me gustan. No, la Biblia dice que eso es lo que Dios ama. Un espíritu, dice, un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Esos son los sacrificios que Dios quiere. Un espíritu nosotros quebrantado. Entonces, si hemos tenido o nos ha pasado por la mente estos 5 puntos que yo le mencioné a usted, digamos, perdón, quebrantémonos delante de Dios. Si hemos menospreciado a otros hermanos, si hemos visto o nos hemos considerado a alguien en iglesia, si porque yo soy el encargado de esto, el encargado de aquello, yo, no. Si nos identificamos con este tipo de gente religiosa, anti Jesús, la primera reacción que usted tiene que hacer es la de un sincero quebrantamiento. Amén. Más que buenas acciones y tiempos de devoción más largos, lo que Dios desea es un corazón humilde y quebrantado. Nos pide que nos arrepintamos de nuestros intentos de tratar de ser rectos, pero alejados de Dios, como hacían los fariseos. Arrepintámonos de nuestra propia justicia, aferrémonos a Dios y lo que nos dice aquí en este salmo por medio de David. Y para finalizar, en 1 Corintios 1:30, para que lo mastiquemos bien. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Dios hizo todo eso por nosotros. Así que con humildad lleguemos delante de Él y digámosle, Señor, no soy nada, ¿en qué le puedo servir? Y no descuidemos todas esas cosas
que sabemos que son la voluntad de Dios, estar orando, más en estos tiempos que estamos viviendo. Y no nos olvidemos de Él, hermanos. Él es todo. Nosotros no tenemos mayor valía si no es por medio de Jesucristo. La verdad es esa. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Señor, muchas gracias porque nos has enseñado algo importantísimo. Estas personas que Jesús atacó fuertemente fue por algo. Y era porque no eran nada humildes. Eran personas orgullosas que se consideraban superiores a todos, pero ellos consideraban que todo se lo habían ganado por sus propios méritos. Y la Biblia dice que no hay justo ni a uno, solamente por Jesús, solamente creyendo en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Así que perdónanos nuevamente, Señor, por tanta exhibición y enséñanos a ser humildes como usted lo fue. Usted fue tan humilde, Señor. Enséñanos a ser así. Te pedimos, Señor, que conforme a tu voluntad nos des las cosas, nos digas, nos enseñas cuáles son las cosas que tú quieres que hagamos en nuestra iglesia, porque todos tenemos que hacer algo en la iglesia. Enséñanos, Señor. Enséñanos a orar, enséñanos a estudiar tu palabra, enséñanos a ser personas mansas y humildes como Jesús. Y que cuando surge de nosotros el orgullo o la vanidad de considerarnos algo, que inmediatamente caigamos a la realidad de que solo somos unos siervos. De que usted es el que tiene que llevarse todo el mérito, toda la gloria y toda la alabanza. Perdónanos, Señor. Y gracias por todo en el nombre de Jesús, por esta tarde tan fresquita, con lluvia, que podamos disfrutar y descansar para mañana ir a trabajar. Señor, acuérdate del trabajo a tiempo completo de Ever, por favor, y de todas las peticiones que hemos estado viendo y escuchando en estos días. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Hermano, muchas gracias. Luis, usted puede repasarnos los 5 puntos, porque tengo uno menospreciando a otros hermanos. Otro, El primero era teniendo una relación con Dios basada en nuestro desempeño, o sea, nada ok, que ver. sí, El número 2, menospreciando a otros. voy. Relación con Dios basado en el desempeño. En nuestro. Sí, en nuestro Malo, desempeño. Sí, claro. 2, menospreciando a otros. Ajá. 3, amando a las señores externas de santidad. Esas Ok. que algunas personas. 4, amando el honor y el reconocimiento. Ok. Y el quinto punto, que es el que más me llamó a mí la atención, es ya les digo, siempre necesitando justificarnos a nosotros mismos. Ese sí, yo creo que no lo dije. Siempre necesitando justificarnos a nosotros mismos. Todos son uno, ¿va? Prácticamente todo parte Sí. de la forma de ser de los fariseos. Ok, sí, y ese siempre sus justificándonos se parece mucho a que soy alguien, ¿verdad? Que nos podemos creer que somos superiores y es una señal de fariseísmo, ¿verdad? Sí, Hay otras. Acuérdense cómo Jesús les dijo que ellos prácticamente asolaban a las viudas. O sea, eran bien ladrones, ¿verdad? También. sí, Eran bien ladrones, o sea, tenían un montón de características que no estoy tocando. sí. Pero definitivamente tenemos que trabajar en esto porque sí nos parecemos. Va, yo detecté que sí me parezco, tengo cosas de fariseo. Sí, yo creo que todos tenemos que luchar. El 3 y el 4. El 3 y el 4. ¿Sí? El 3 es que yo los tengo en una hoja. Sí. Amando las señales externas de santidad. Ujú. Y el 4, amando el honor y el reconocimiento. Paola les va a mandar les va a mandar las 5 por el WhatsApp para que las analicen y estudien y estén pensando en eso, para que no tengamos nosotros esas características en nuestra vida y seamos cada día más mansos y humildes, como fue Jesús. Amén. Y con eso, ojalá que Paola también nos envíe ese Salmo 51, versículos 16 y 17 y 1 Corintios 1:30, ¿verdad? Que lo que nos habla lo que somos en Cristo. Excelente. Bueno, gracias a Dios, gloria a Dios por el mensaje que hemos escuchado.
Pidámosle a Dios que por su misericordia nos humillemos delante de Él y dependamos de Cristo y no de nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, un fariseo que Dios salvó es el que escribió casi en la mayoría del Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Cristo hizo el gran milagro, uno de los milagros más grandes del Nuevo Testamento, transformar a este fariseo en uno de los mejores cristianos del mundo. Y era necesario, don Johnny, ese conocimiento de ellos, pero aplicado de la forma correcta, ¿ah? Exacto. Porque Exacto. Pablo pudo escribir las cartas del Nuevo Testamento sin, ¿cómo le digo? Conociendo toda la ley para aplicarla correctamente cuando correspondía Exacto. y para, ¿cómo se llama? Explicarnos que la ley era buena, Ujú. pero que la gracia es superior. Amén. Amén. Bueno, Eso gloria a quiere decir Dios. que, decía Pablo, fariseo entre los fariseos, decía que era, Sí, sí, sí. tú Era sabes. uno de los peores y Cristo lo transformó. Sí, sí. Y de hecho Cristo ahí en Mateo 23, donde dice el versículo 11, dice que el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. O Sí. sea, el que se considere ser mayor, que le sirva bien a los demás. Amén. Así que somos grandes cuando estamos sirviendo y Ujú. cuando servimos a personas necesitadas, cuando servimos a hermanos que están en aflicción, ¿verdad? Entonces, todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Excelente. Sería Eh, bonito, don Johnny, ¿verdad que sería bonito volver a hacer como aquella celebración que hicimos para personas con alguna discapacidad? Todos tenemos sí, discapacidades, ¿verdad? Yo tengo discapacidades, obvio. sí, Pero ujú, sería lindo volver a hacer una actividad como esa, una cena sí, o un almuerzo y invitar a ujú, esas sí, personas. excelente sería. Y inclusive a mí me encantaría que un día, si fuera el plan de Dios, que en la iglesia pudiéramos, digamos, dar almuerzo a personas necesitadas, digamos, ojalá todos los días de la semana o de lunes a viernes, no para alcahuetería, ¿verdad? Sino para realmente ayudar a gente que necesita, ¿verdad? Y darles lo más importante que es la palabra de Dios. Eso sí. Entonces hay que orar, ¿verdad? Porque por eso nuestra iglesia se llama Dando una Mano. Queremos que Dios nos use para dar una mano eterna y una mano temporal también. Sí, amén. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque en verdad no somos nada, sino por tu misericordia y tu gracia, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó, que está a la diestra y que entonces somos justificados en Cristo, somos santos en Cristo, somos redimidos en Cristo. O sea, todo lo que tenemos no es por nosotros, sino por tu gracia, porque tú por tu gracia nos has hecho así, no porque lo seamos por naturaleza, sino por tu misericordia que nos has salvado, que nos has lavado con esa preciosa sangre y que entonces descansemos en eso, Señor, y que nos des un corazón sencillo, un corazón que realmente te ame, que quiera leer y estudiar tu palabra, que quiera hablar contigo, que busque glorificarte y no exaltarnos a nosotros, sino más bien ser el instrumento, Señor, para gloria tuya y honra tuya. Gracias, Señor, te damos en esta, este, gracias por esta lección que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos, si Dios quiere, el próximo, bueno, mañana para las 7 de la noche. Envíen las peticiones a Paola y si no, entonces me las envían a mí, yo se las reenvío a ella, si ustedes no tienen el número de ella. Y también el miércoles y jueves nos vemos otra vez, miércoles a las 7:15, jueves a las 8 de la noche. Vayan preparando el libro de Apocalipsis, los que lo tienen, el tomo 2, y los que no lo tienen, entonces me dicen para conseguirlo y ver cómo se los enviamos. Muy bien, bendiciones, que Dios les bendiga a todos grandemente. Chao, Amén.